Bienvenidos, en este video les voy a enseñar el funcionamiento del sistema para lo que es el procedimiento de los médicos. En la pantalla de inicio de sesión ingresamos nuestro usuario y nuestra contraseña, iniciamos sesión y nos va a aparecer la cantidad de consultas externas que tenemos pendientes, si tenemos consultas de emergencia y si tenemos de alguien en hospitalización. Empezamos con consulta externa. Dentro de consulta externa aquí tenemos todas las consultas que tengamos pendientes o en atención o que se encuentren en enfermería. Para poder atender una consulta tenemos el botón, el apartado de atender consulta. Damos clic sobre atender consulta y se nos va a desplegar la siguiente pantalla. Aquí tenemos todos los datos referentes al paciente. En la siguiente pestaña tenemos los signos vitales que fueron tomados previamente por enfermería. En la siguiente pestaña tenemos consulta. Aquí vamos a ingresar el motivo por el cual el paciente se acercó a la consulta y si tiene alguna enfermedad actual. Le damos en guardar. En la parte inferior tenemos los antecedentes familiares y los antecedentes personales. Podemos agregar algún antecedente familiar que tenga el paciente o algún antecedente personal que tenga el mismo. En la siguiente pestaña tenemos examen físico. Aquí vamos a realizar lo que es el examen físico de todas las partes del cuerpo, que está especificado dentro del formulario, con patología, sin patología, dependiendo el examen que le vayamos a hacer. Damos en guardar. Tenemos también en la siguiente pestaña órganos, que igual examen físico tenemos los órganos y seleccionamos con patología, sin patología o alguna descripción. Damos en el botón guardar. En la pestaña siguiente tenemos diagnóstico. Aquí vamos a llenar este formulario con el diagnóstico que encontramos al paciente. En código diagnóstico, en el icono de la lupa, vamos a dar clic y se nos despliega todos los códigos CIE-10. Entonces aquí vamos a buscar el que corresponda a la enfermedad o el diagnóstico del paciente y le damos en seleccionar. Se nos carga automáticamente el diagnóstico. Seleccionamos si es de prevención primera o la condición del diagnóstico es definitivo inicial, definitivo control y le damos en agregar. Una vez que damos en agregar se nos habilita el botón receta. Al dar clic sobre el botón receta nos aparece en la parte inferior un formulario para nosotros poder llenar lo que vamos a medicarle a este paciente. Damos clic en el botón nuevo y en el primer campo nos pide el código. Aquí nos va a aparecer todo el medicamento que se encuentra en farmacia. Entonces, si algún medicamento se encuentra aquí en farmacia dentro de la clínica, lo buscamos y ponemos seleccionar, la cantidad de cuánto le tenemos que recetar, la vía de administración, la dosis, frecuencia, duración, en la mañana a qué hora se tiene que tomar el medicamento, al mediodía o si tiene que tomar también en la tarde. Damos clic en el icono del visto para que se guarde este medicamento. En el caso de que el medicamento que queramos recetarle al paciente no exista en la farmacia de la clínica, dejamos el campo código vacío y nada más que ponemos el nombre del fármaco que queremos
enviarle en la receta. Al igual que el anterior, la cantidad y llenamos todos los datos. Damos en guardar. En la parte inferior tenemos indicaciones adicionales. Aquí podemos agregar alguna indicación adicional para el paciente. Y guardar. Una vez que hemos terminado de ingresar todos estos datos, damos clic en el botón imprimir y aquí nos va a aparecer la receta para poder imprimirla y para entregarle al paciente. Regresamos a la ventana anterior. Tenemos exámenes pedidos. En el caso de que sea necesario realizarle algún pedido de examen, damos en nuevo y en el icono de la lupa nos va a aparecer la lista de exámenes que tenemos en la clínica. Si queremos escoger todo un grupo de exámenes, le damos clic en el botón importar, escogemos el grupo de examen y damos clic en el cuadro de la parte superior y se nos escoge todo el grupo de exámenes, en este caso de hematología. Le damos en importar y volver. Y ya nos aparece todos los exámenes que pertenecen a hematología. Si queremos ingresar solo un examen en específico, damos clic en el botón nuevo, damos en la lupa y aquí podemos escogerle el examen individualmente. Tenemos el botón imprimir. Aquí nos va a aparecer la lista de los exámenes que solicitamos al paciente. En la siguiente pestaña tenemos ver exámenes. Aquí se nos va a mostrar el resultado de los exámenes que el laboratorio haya tomado al paciente y haya subido en el sistema. Tenemos la hoja de gastos. Aquí en esta pestaña podemos agregarle algún procedimiento adicional que se le haya hecho al paciente dentro de la consulta y este procedimiento vaya a ser cobrado. O sea, el costo adicional a la consulta que ya canceló el paciente. Le damos en nuevo. Aquí le damos agregar. Se nos habilita esta parte inferior. Le damos nuevo. Aquí escogemos el grupo. De igual manera aquí va a estar el código del tratamiento, del procedimiento que se le haya hecho o lo que hayamos utilizado para ese paciente que se le vaya a cobrar adicionalmente al valor de la consulta que ya pagó. Le damos en el visto y nada más. Entonces a esto le damos finalizar e imprimir. Entonces con esto ya sabemos que se le tiene que cobrar un valor adicional al que ya canceló por la consulta, por algún procedimiento que se le haya hecho a ese paciente. Para poder finalizar la consulta tenemos el botón, una vez que ya hemos terminado de hacerle el chequeo, de recetarle y todo, tenemos el botón finalizar consulta para poder ya terminar con este paciente. Si es el caso que el paciente solo vino por esta consulta, le finalizamos. Pero si es necesario hospitalizarle al paciente, tenemos el botón de finalizar y hospitalizar. Entonces vamos a finalizar y a hospitalizar a este paciente. Damos clic en el botón, desea enviar hospitalización, le damos en sí. Entonces el paciente le hemos enviado a hospitalización. Aquí tenemos que esperar que enfermería tome los signos vitales para que este paciente entre a hospitalización. Una vez que el paciente ya haya sido atendido en enfermería, tomado los signos vitales, dentro de
consulta hospitalización, nos va a aparecer ya el paciente que está en hospitalización. Entonces, para ingresar a los datos del paciente le damos clic en atender consulta. Aquí de igual manera tenemos los datos del paciente, tenemos aquí los signos vitales. Este es el primer registro que fue tomado en enfermería para el ingreso a hospitalización. Aquí nos va a ir apareciendo todos los signos vitales que se vaya tomando al paciente en enfermería. Las enfermeras o los enfermeros toman los signos vitales al paciente y aquí nos va a ir reflejando todo lo que ellos van ingresando en el sistema. Tenemos igual para hacer el examen físico, el examen de órganos, aquí el diagnóstico. Vamos a ingresar el diagnóstico, guardar. Tenemos los antecedentes personales, antecedentes familiares y los antecedentes quirúrgicos. Acá tenemos exámenes pedidos, si es que le enviamos a hacer algún examen al laboratorio, igual que el anterior, le damos en nuevo, escogemos qué examen le queremos enviar a hacer y esto va a aparecer automáticamente en el sistema de laboratorio. Sí, aquí escogemos todos los exámenes que queremos hacerle y se nos va. En ver exámenes, aquí se nos va a reflejar los resultados de los exámenes que nos envía al laboratorio. Tenemos la opción de evolución médicos. Aquí vamos a ingresar la evolución del paciente. Le damos de nuevo la fecha, la hora, el servicio. Tenemos que escoger hospitalización visita. Aquí se nos va a cargar el precio que cobramos por cada visita. Si tenemos alguna evidencia, aquí la subimos. O si no, en notas de evolución, aquí vamos a ir agregando todas las notas de evolución de este paciente. En la parte inferior ponemos las prescripciones. Le damos en agregar. Entonces aquí todas las devoluciones que de igual manera vayan haciendo los otros médicos nos va a ir apareciendo aquí. Y estas devoluciones, las prescripciones que vayamos haciendo en esta hospitalización se va a ver reflejada en el sistema de las enfermeras. Entonces ellas ya van a saber qué es lo que hay que administrar y cuál es la evolución del paciente. Dentro de la pestaña de evolución enfermería, aquí nos va a mostrar todo lo que la enfermera o las enfermeras o los enfermeros vayan administrándole al paciente en este caso. Nosotros pusimos que debe tomar un Finalin cada 3 horas, entonces aquí nos va a aparecer cuando la enfermera ingrese al sistema y administre, nos va a aparecer qué es lo que administró, a qué hora y cómo lo hizo. Dentro del aquí tenemos la parte de la epicrisis, tenemos la pestaña de cirugía. En el caso de que se le realice la cirugía al paciente, aquí tenemos que ingresar los datos que nos pide el formulario, quién es el cirujano, el ayudante 1, el ayudante 2, instrumentador, anestesiólogo, el auxiliar, el ayudante de anestesia, si es necesario pediatría, el procedimiento que se le hizo, el diagnóstico y alguna nota de cirugía. Le damos en agregar y llenamos de esos datos. Tenemos el consentimiento informado. Al momento de dar clic en nuevo, le damos en agregar y se nos va a descargar aquí ya el formato para llenar el consentimiento informado. Tenemos el registro transanestésico, igual le damos clic en nuevo, agregar
y tenemos la opción para descargar el formato del registro transanestésico. Para subir estos registros, una vez que ya estén llenos, le damos en el lápiz y aquí tenemos la opción de documento, seleccionar archivo, le damos clic aquí, seleccionamos el archivo que queremos y le damos en guardar y ya hemos subido el archivo requerido en cada una de estas pestañas. Tenemos igual el registro anestésico, la lista de verificación de cirugía, en el número de quirófano y agregar. Igual descargamos el formato y después lo subimos. Tenemos el protocolo operatorio, le damos de nuevo y aquí ingresamos los datos que nos pide y le damos en agregar. De igual manera tenemos para descargar el formato y después poder subirlo. Tenemos la hoja de gastos de cirugía, aquí vamos a ir agregando todo lo que vamos utilizando dentro de la cirugía. Entonces una vez lleno todo esto, que es la parte de la cirugía, damos clic en el botón volver y tenemos la hoja de gastos de hospitalización. Entonces una vez que ya se determinó la cirugía, le vamos a dar el alta, aquí damos en hoja de gastos de hospitalización, le damos en nuevo, damos en agregar y aquí se nos va a cargar automáticamente todo lo que le hayamos hecho a este paciente dentro de hospitalización. Nos va a aparecer las visitas que le hayamos hecho al paciente, nos va a aparecer automáticamente lo que hemos utilizado en la cirugía, nos va a aparecer lo que las enfermeras le administraron y todo lo que se ocupó en este paciente cuando estuvo en hospitalización. Aquí en imprimir nos va a salir un resumen de cuánto debe pagar el paciente y aquí le damos en finalizar cuando ya esté lista la hoja de gastos de hospitalización. Tenemos el epicrisis, que le damos en nuevo, el resumen del cuadro clínico, le llenamos, le damos en agregar y de igual manera aquí se nos va a descargar el formato ya lleno con todas las devoluciones y todos los datos que le hemos hecho al paciente dentro de la hospitalización. Una vez que todo ya esté listo, finalizamos y cuando ya le damos de alta al paciente, le damos en el botón finalizar. ¿Desea finalizar? Le ponemos que sí. Y hasta ahí llegó lo que es la atención hospitalaria de ese paciente. Ahora, si un paciente llega a emergencia, este paciente igual primero debe ser atendido por enfermería. Entonces enfermería nos asigna a nosotros a ese paciente. Entonces cuando nos asignan un paciente tenemos consulta emergencia. Aquí nos van a aparecer todos los pacientes que tenemos dentro de emergencia que han sido asignados a nosotros. Entonces para atender a este paciente, igual manera que en los anteriores, le damos en atender consulta. Aquí se nos despliegan los datos del paciente, los signos vitales que han sido tomados por enfermería. Aquí vamos a ingresar igual el motivo por el cual se está realizando, en este caso, la consulta de emergencia, la enfermedad actual. Tenemos igual el examen físico, los órganos, el diagnóstico. Tenemos los pedidos de examen. Si es que ya están cargados los exámenes, aquí nos van a aparecer. Y tenemos la hoja de gastos. Dentro de consulta de emergencia, damos clic igual en donde nos dice atender consulta y se nos va a desplegar la siguiente pantalla. Acá igual tenemos los datos del paciente. En la siguiente pestaña nos va a aparecer los signos vitales que han sido tomados en enfermería. Tenemos el apartado de consulta, el motivo, aquí llenamos el motivo por el cual el paciente vino a emergencias, la enfermedad actual, acá si tiene o no tiene antecedentes familiares, antecedentes personales. Tenemos igual el examen físico, el examen de órganos, el diagnóstico que le vamos a dar a este paciente,
Tenemos igual si le vamos a enviar a hacer algún examen, tenemos de la parte de exámenes pedidos. En ver exámenes igual se nos van a mostrar los exámenes que nos envían desde el laboratorio. Y en la hoja de gastos, si es que se le hizo, mejor dicho, aquí tendríamos que ingresar todos los procedimientos que se le hizo a este paciente, para que al final, cuando se le dé de alta, estos sean cobrados. Cuando se le dé el alta, estos sean cobrados. Entonces, una vez que ya hemos realizado todo el procedimiento con este paciente, tenemos el botón finalizar y hospitalizar o solo finalizar. Dentro de finalizar y hospitalizar, igual le finalizamos y este paciente se nos va a ir a hospitalización. O si no es el caso, solamente finalizamos para darle el alta, le damos en sí y hemos terminado con la atención de lo que es de ese paciente.